favor. Ahí mismo te voy a pedir que cierres los ojos un momento y acompáñame a hacer esta pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor y misericordia, Padre. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, Padre, a glorificar tu nombre, Padre Santo, a aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que vayas tú preparando nuestra mente, que vayas preparando nuestros corazones, Padre Santo. Ve poniendo sabiduría, Padre, para entender y retener tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? You may be seated. Hoy quiero compartirles algo que estuve meditando en esta semana Today I want to share something with you that I've been meditating on throughout this week. y esto es en reafirmación, And this is about reaffirmation. que tiene que ver con nuestra identidad. And this has to do with our identity. Nosotros como hijos de Dios ya tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí, si no, pues tu identidad es como hijo de Dios. As God's children, we adapt that identity that we are His children. Y ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos ya esa identidad de ser hijos de Dios, And we already adopt that identity of being God's children. pero muchas veces se nos olvida reafirmar eso a nosotros mismos. But many times we forget to reaffirm that to ourselves. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. ¿Qué es reafirmación? And I want to talk to you about that. And first, let's start with what is reaffirmation. Reafirmación es repetir algo que ya se dijo Reaffirmation is to repeat something that has already been said, para volverlo a validar, to validate it once again, reforzar una postura. is to reinforce a position. ¿Y cómo estuve meditando sobre esto esta semana? Fue porque vi un video And the way that I was meditating is because I saw a video sobre una disciplina, bueno, no una disciplina, sino la forma en que los israelitas educaban a sus hijos. And I saw a video was about the way that the Israelites will educate their children. Y esto me trajo a la memoria una situación que viví estuve viviendo hace unos meses. And this brought to my memory a situation that I was going through a couple months ago. Y eso se los quiero compartir. And I want to share it today. Hace aproximadamente como un mes y medio, 2 meses tal vez, About a month and a half or 2 months ago, tuve la oportunidad de hacer algo en el trabajo, tuve la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho. I got the opportunity to do something at my job that I had never done before. La contratista me pidió que hiciera unas cosas que van alrededor del techo. The contractor asked me to do something that goes around the roof, Esto era una reparación. and this was a reparation. Y A yo repair. lo vi y dije, no se ve difícil, yo creo que lo puedo hacer. And I was like, it doesn't look hard, I think I could do it. Todo lo contrario. And it was all the contrary. Llegó el día de hacerlo The day came to do it, y ahí está Ángel de testigo. and Angel's there as a witness. Fuimos y We- pasamos todo el día intentando hacer un parchecito We went there and we spent the whole day trying to just fix one small patch, y no lo pudimos hacer. and we couldn't do it. No le hallamos la forma, no le hallábamos el We ángulo. wouldn't find the angle or the way. Y al final de la tarde me tocó llamarle a la contratista y decirle, mira, discúlpame, no pude hacerlo, so hay que conseguir otra persona. And at the end, I had to just call this contractor and say, hey, I'm sorry, we couldn't do it. We need to look for somebody else. Y ahí pues lo único que a mí se me quedó fue una pérdidas y la lección de que dije, yo no soy bueno para esto no es lo mío, so por lo menos aprendí eso, que esto yo no lo puedo hacer. And I learned something from there. One, there are some losses, but I also learned that this is something that I'm not strong or good at, so I'm just not going to do it. Ahora aquí viene lo curioso. Now, here's where the curious part comes. Pasa como, pongamos de 2 semanas, un mes por ahí, 2 weeks later or about a month later, y sale otro proyecto con la misma contratista. and another project comes with the same contractor. Y es una casa, prácticamente toda la casa querían ponerle esto mismo. And they wanted to put this same thing to a new house. Y cuando la contratista viene y me dice, oye, esta casa va a querer que le hagamos lo mismo, tú lo podrías hacer, me gustaría que tú lo hagas. The contractor said, hey, we need to do the same thing in this new house. Do you think you're able to do it? Y yo le dije, bueno, en la reparación no pude hacerlas o mucho menos esto. And I said I couldn't do it when I had to repair something, much less this. So le dije primero que no y ella me dijo que lo pensara. So I said no, but she said think about it.
Después viene otra persona que trabaja con la misma contratista haciendo otras cosas. Then another person came that works with the same contractor doing other things. Y él me dice que también viene y me dice que lo debería de hacer. And he also comes and he tells me, you should do it. Y entre los dos empiezan a muelearme. And between both of them, they start talking to me. Que yo no lo tomé como muela, lo tomé como motivación. And I took it as they're motivating me. Todo depende cómo lo veamos. It all depends how we see it. Pero lo tomé así como motivación de que me decían, no, tú puedes hacerlo, tú eres un buen trabajador, tú aprendes las cosas rápidas, tú aquí, tú allá. They were telling me, you could do it, you're a good worker, you learn things fast, Hasta el punto que me la empecé a creer. to the point where I started believing it. Y dije, yo creo que sí lo voy a poder hacer, lo vuelvo a agarrar. I said, I think I could do it, so I'm going to take it. Pasó la emoción y dije, me volví a embarcar. And I said, I got in the same boat. Dije, le decía yo a los que trabajan conmigo, yo no sé por qué tengo la maña de embarcarme con cosas que no sé hacer, I said, I don't know why I get in situations that I don't know how to do. porque después estoy sufriendo. And then I end up suffering. Pero lo agarré y lo empezamos a hacer. Lo intenté alargar hasta el final del proyecto. But we took it and we started trying to fix it and we made it long with the project. Y cuando tocó el tiempo de hacerlo, And when the time came to do it, lo hicimos. we did it. Batallamos, We struggled, sí, pero lo hicimos. but we still did it. Al final, para terminar, el cliente quedó contento con el producto, At the end, the client was happy with the product. la contratista quedó contenta con el producto The contractor was happy with the product. y yo quedé contento con el trabajo que hicimos. And I was happy with the job we did. Pero ¿por qué el video que vi sobre los israelitas, por qué me trajo esto a memoria? Now, why is it that when I saw the video of the Israelites, it brought this story to mind? Porque esto prácticamente lo que hicieron fue lo mismo, fue reafirmar lo que yo ya sabía. Because what these people did was they reaffirmed what I already knew. La contratista y esta otra persona The contractor and this other person, simplemente me dijeron cosas que yo ya sabía. they told me things that I already knew. Yo no es como que por ego o cosas así, And this is not ego. pero yo sé que soy un buen trabajador. I know I'm a good worker. Sé que en lo que cabe tengo cierto talento para las cosas de construcción. I know that I have certain talent for the things that have to do with construction. Y yo son cosas que ya sabía, pero cuando tuve un fracaso And these are things that I already knew, but when I experienced failure en esta cosa, in that one instance, yo mismo me dije, ok, esto sé que no lo puedo hacer, so no lo voy a hacer. I told myself, this is something that I can't do, so I'm not going to do it anymore. Y yo me quedé con eso. And I held on to that. Cuando se presentó la oportunidad, yo ya tenía eso en mi mente. When the new opportunity came, I already had this in my mind. Esto yo no lo puedo hacer. This I don't know how to do. Pero las palabras de reafirmación que estas personas me dieron, But the words of reaffirmation that these people gave me, volvieron a sacar la identidad que como trabajador tengo. they took out of me that identity that I have as a worker. Y me puse a pensar que es muy parecido en lo espiritual. And I started thinking about it. It's very similar in the spiritual sense. Es muy parecido a nuestra vida cristiana. It's very similar to our Christian life. Muchas veces nosotros olvidamos nuestra identidad. Many times we forget our identity. Un ejemplo, recordemos que nuestra identidad como hijos de Dios nunca se va. We need to remember that our identity as God's children never goes away. Nosotros como humanos muchas veces tal vez vamos a cometer errores, As humans, we're going to make mistakes. vamos a dar pasos hacia atrás We're going to make steps back, y eso es normal. and that's normal. Jesús sabe que vamos a cometer esos errores, Jesus knows we're going to make those mistakes. pero eso no nos quita nuestra identidad. But that doesn't take away our identity. Un ejemplo perfecto que podemos ver en la Biblia es el hijo pródigo. A good example we can see in the Bible is the prodigal son. El hijo pródigo se alejó de su padre. The prodigal son left his father. Fue y malgastó todo lo que el padre le había dado. He wasted everything his father had given him. Pero les pregunto, ¿dejó de ser hijo? But I'm going to ask you something. Did he stop being a son? No. He didn't. Simplemente llegó a un punto donde él tuvo que tocar un fondo, He got to a point where he needed to reach rock bottom donde él recordó, hey, yo tengo un padre, when he remembered, I have a father. yo soy hijo, I am a son. yo puedo volver. I could go back. Y volvió. And he came and he went back. ¿Y qué pasa cuando él llegó donde el papá? And what happened when he went to his father? El padre simplemente reafirmó lo que él era. His father reaffirmed what he already was. Lo recogió como hijo. He picked him up as a son.
Y ahora, una de las cosas que me llamó la atención es el poder de la palabra. And one of the things that grabbed my attention is the power of the word. No simplemente lo que hablamos, como en el caso del trabajo, Not just what we talk about in regards to our work, sino también lo que leemos, but also what we read. lo que nos entra por la vista y lo que nos entra por el oído. What comes through our eyes and through our ears. Y ahí fue donde este video que vi me trajo a acordarme de todas estas cosas. And this is where this video just brought all of this to my mind. Porque quiero compartirles lo que vi sobre las costumbres, sobre esta costumbre de los israelitas. I want to share with you what I saw with these traditions of the Israelites. Los israelitas, el tipo de estudios que le daban a sus hijos era bastante enfocado en la palabra, The Israelites would teach their kids everything based on the word, en la palabra de Dios, para ser más específico. and it was the word of God. Y esto tenía 3 niveles, And this had 3 levels. que era el Bet Shefer, no soy hebreo, so no sé si lo pronuncio bien, It pero el was, Bet Shefer, it was that. el Bet Talmud It was that as well. y el Bet Midrash. Esto era como es como decir el kinder, This was El- like kinder, la primaria first grade, y la secundaria. and high school. Esto eran los niveles que ellos tenían. These were Estos, the levels that it had. el Bet Sefer empezaba de los 6 a los 10 años. Bet Sefer would start from the time they were 6 to 10 years old. ¿Y qué es lo que hacían durante estos años? And what would they do during those years? Los niños tenían que memorizarse la Torá, The kids needed to memorize the Torah. que son simplemente los primeros 5 libros. And those are the first 5 books of the Bible. Génesis, Genesis, Éxodos, Exodus, Levíticos, Deuteronomios y Números. Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Y estos libros ellos se lo tenían que memorizar en estos 4 años. And these books they needed to memorize within those 4 years. Este proceso que estos estudiantes hacían This- tenía un propósito, This process that these students will go into had a purpose. que el propósito final era llegar a ser discípulo de un rabino. And the purpose at the end was for them to become disciples of a rabbi. Los que cada que terminaban un nivel, se les hacía una prueba Every time they would finish a level, they would have an exam para ver si podían pasar al siguiente nivel. to see if they can go to the next level. Y en estas cosas simplemente escogían a los mejores de la clase. And in these things, they would only choose the best of the class. Solo los mejores pasaban al segundo nivel, So only the ones that were really good will go to the next level. que es el Bet Talmud, And that's the Betamud. que era de los 10 a los 14 años. And it was from the ages of 10 to 14. ¿Qué es lo que hacían de los 10 a los 14 años? What is it that they would do during those 4 years? Memorizarse todo el Antiguo Testamento. They needed to memorize the complete Old Testament. No, esto a mí me sorprendió porque no es un versículo. And this surprised me because they didn't need to memorize just one verse. No se memorizaban, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. They wouldn't just memorize, I can do all things through Christ who strengthens me. Se tenían que memorizar todo porque al final, a los 14 años, They needed to memorize it all because by the time they turned 14 years old, se les hacía una prueba. another exam came. Igual, de aquí solo pasaban los mejores de la clase. And the same thing, the only ones that would pass were the ones that were the best in the class. Y había algo que le hacían a los que no pasaban estos estándares. And there were consequences for those that wouldn't pass these standards. Los que no pasaban estos estándares, los rabinos, los maestros que le estaban enseñando estas cosas, les decían que fueran a aprender el oficio de sus padres y que se dedicaran a eso. The people that wouldn't pass these standards, the rabbis will instruct them to go and learn whatever their parents would work on. Y después los que pasaban al tercer nivel, And then the people that would go on to the 3rd level, aquí prácticamente ya eran jóvenes de los 15 en adelante, these are people that were from the ages 15 and on, que se dedicaban, que tenían que ir a buscar a un rabino y pedirles que los aceptara como discípulo. they needed to go look for a rabbi and be asked to be accepted as a disciple. Y el rabino les hacía unas pruebas, And the rabbi would just do some tests with them. los examinaba para ver si podían ser como ellos They would examine them to see if they would become like them. y decidían si los aceptaban o no los aceptaban. And then they would decide if they were accepted or not. Si no los aceptaban, les decían lo mismo lo que les acabo de decir,
vayan y aprendan el oficio de sus padres y dedíquense a eso. If they weren't accepted, they would tell them the same thing. Go and learn what your parents do and dedicate your life to that. Y a mí me llamó la atención porque en un grupo que abrió Didier de WhatsApp de Biblia, And it grabbed my attention because of a Bible study that was opened up in WhatsApp, y estamos leyendo el libro de Lucas. and we're reading the book of Luke. Y me llamó la atención porque en Lucas nos muestra la historia de cuando Jesús se pierde a sus papás y sus papás lo encuentran en el templo debatiendo con los maestros. And it grabs my attention because the book of Luke talks about a story when Jesus is lost, his parents lose him, and they find him in the temple, and he's having a debate with the other rabbis. Y ahí en Lucas 2 nos dice que los maestros se asombraban de cómo Jesús hablaba, de lo que decía. And the book of Luke tells us that the teachers were amazed at the knowledge and the way Jesus will speak. Y yo me acuerdo cuando yo lo miraba, yo decía, Jesús a los 12 años debatiendo con maestros que llevaban años estudiando la palabra. And I would ask myself, Jesus, 12 years old, and he was debating teachers about the word. Pero cuando vi esta forma de educación que llevaban, que Jesús pasó por esta forma de educación, But when I saw that Jesus and the education that they had and the education that Jesus had to go through, cobró sentido. it made sense. Porque Jesús a los 12 años, Because Jesus at 12 years old, que fue cuando sucedió esto, that is when this happened, él ya tenía desde los 6 hasta los 12 memorizándose prácticamente todo el Antiguo Testamento. he had already spent between his ages 6 to 10, he was already memorizing the Old Testament. So él siempre se reafirmaba y en la Biblia constantemente vemos que Jesús siempre usaba escrito está. And we see in the Bible, so Jesus would, because of this knowledge, he would reaffirm himself. And we see it in the Bible that Jesus, he would always quote, "It has been written." Cuando discutía con los sacerdotes les decía, ¿acaso no han leído? And whenever he would talk with the priests, he would often tell them, "Have you guys not read?" Porque era obvio que él sabía que ya debieron haber pasado por este proceso. Because it was obvious that Jesus knew that they had to have gone through this process. Y todo esto cobra más sentido. And this all makes more sense. Y ahora, a mí me llama otra cosa, todo me llama la atención parece. Pero, Something else that grabs my attention. pero esto también me llamó la atención que Jesús hizo todo lo contrario a lo que hacían los rabinos en ese tiempo. It grabbed my attention because Jesus did all the contrary of what the rabbis would do in that time. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Los rabinos por costumbre escogían a lo mejor de lo mejor. It was by custom that the rabbis would choose the best of the best. Y aquí entran en papel los apóstoles. And this is when the apostles come into play. Jesús no escogió a lo mejor de lo mejor. Jesus didn't choose the best of the best. Cuando vemos en la Biblia que nos habla sobre los apóstoles, a varios de ellos nos dice a qué se dedicaban. When we look at what the Bible speaks to us about the apostles, it tells us what they would dedicate their lives to. Y nos dice que algunos de ellos eran comerciantes, And we see that some of them were recaudadores de impuestos, tax collectors, eran pescadores. they were fishermen. Y si vemos 3 de los que eran más cercanos a Jesús, 3 of the eran ones that were closest to Jesus, Pedro, Juan y Jacobo, Peter, James, and John, ellos eran pescadores. they were fishermen. So, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia aquí? So what is it that the Bible is teaching us here? Que en algún momento ellos fueron rechazados por los rabinos. That in one point in their lives they were rejected by the rabbis. Que en algún momento en su vida ellos no fueron los mejores de la clase. That at one point in their lives they weren't the best of the class. Porque ellos estaban trabajando de lo que sus papás les habían enseñado. Because they were working what their parents were working before. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? And what is it that Jesus did? Fue donde ellos a reafirmarlos. He went to them and he reaffirmed them. Según el mundo, y eso es algo que nos pasa a nosotros. And this is something that happens to us. Nosotros muchas veces podemos sentirnos rechazados. Many times we can feel rejected. Podemos sentir que no somos buenos para algo. We can feel that we're not good at something. Podemos sentir que no somos dignos para algo. We can feel that we're not worthy of something. Pero Jesús
vino donde Pedro y los reafirmó, prácticamente donde todos los apóstoles, y los reafirmó como discípulos. But Jesus came and he went to all the apostles and he reaffirmed them as disciples. El mundo prácticamente a ellos los rechazó. Les dijo, ustedes no son dignos o no están a los estándares para ser discípulos de un maestro. The world rejected them and told them, you're not at the standards to be a disciple of a teacher. Pero Jesús vino y les dijo, ustedes no simplemente están para ser discípulos de un maestro, sino del maestro por excelencia. But Jesus came to them Jesucristo. and told them, it's not that you're not worthy of being, you're not just worthy of being a disciple of a teacher, but you are a disciple of the teacher of excellence. Y es lo mismo que yo siento que nos pasa muchas veces. And I feel that this is what happens to us. Nosotros tenemos la identidad de que somos hijos de Dios. We have the identity that we are God's children. Somos llamados a ser discípulos y a ser discípulos. We are called to be disciples and to make disciples. Y muchas veces por las cosas de la vida perdemos esa identidad. And many times because of the things of life, we lose that identity. O no la perdemos, pero estas cosas de la vida opacan esa identidad. Or we don't lose them, but these things that happen in lives make it hard for us to see that identity. Pero Pedro, la primera vez que Pedro y Jesús tienen un encuentro, But the first time that Peter and Jesus have an encounter, miren lo que pasa. Pedro está pescando look at what's happening. Peter is fishing, y Jesús iba a predicarle a una multitud. and Jesus was going to preach to the multitude. Y le pide a Pedro que lo monte a su barca y que lo ponga en el agua porque la multitud era demasiada. And he tells Peter, hey, put me in your boat because there's a lot of people that I'm preaching to. Y cuando lo hace, viene, predica a la multitud y cuando regresa le dice a Pedro, Pedro, vuelve a entrar mar adentro. And Jesus, after he's done preaching, he goes back into the shore, but then he tells Peter, Peter, go deeper. Y le dice, ahora tira la red. And he told him, throw your nets. Y Pedro le contesta, le dice, Señor, hemos pasado trabajando toda la noche And Peter replied to him, Lord, but we've been fishing all night, y no hemos pescado nada, and we haven't caught anything. pero por tu palabra lo haré. But because of your word, I will do it. Viene y tira la red. He throws the net. ¿Qué pasa? Sucede la pesca milagrosa. And then what happens? A miracle happens. La Biblia nos cuenta que las redes estaban tan cargadas que no la podían sacar, The Bible says that the nets were they had so many fish that they couldn't que take it out. tuvieron que llamar a más personas para que les ayudaran a sacarlo. And they had to call more people to help them take it out. Y miren lo que pasa, en vez de Pedro saltar de alegría, And look at what happens. Instead of Peter jumping out of happiness, la Biblia nos dice que Pedro sintió temor the Bible says that Peter had fear. y que le dijo, Señor, apártate de mí, And he said, Lord, get away from me porque soy hombre pecador. because I'm a sinner. Y si te pones a pensar, es lo mismo que nos pasa. Jesús viene y nos afirma como hijos de Él, And this is what happens. Jesus comes into our lives and he reaffirms us as his children, como coherederos de su reino, as co-heirs of his kingdom, como sacerdotes, sacerdotisas de nuestras casas. as priests of our house. Y cuando vemos que Jesús, que Dios nos empieza a usar, And we see that when we see that he begins to use us, cuando vemos los milagros, whenever we start seeing miracles, cuando vemos la grandeza de Dios, when we see God's greatness, muchas veces en vez de nosotros dar un paso hacia adelante, many times instead of us making a step nos forward, provoca miedo fear grows inside y of us. empezamos a sentir, uy, yo no soy digno de tanta grandeza, And we start saying, I'm not worthy of so much greatness. yo soy un hombre pecador, I'm a sinner. no quiero entrar a tanto compromiso porque le puedo fallar. I don't want to enter too much commitment because I can fail. Y se nos amontona estas cosas que nos hacen dar un paso hacia atrás. And these things come up into our mind and they make us make a step back. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? But what did Jesus do? Una vez más, One more time. one more time. Y le dice a Pedro, Pedro, no tengas miedo. He tells him, Peter, don't be scared. Ahora no solo serás pescador de peces, You will not only be a fisher of fish, te volverás pescador de hombres. but you are going to be a fisher of men. Una vez más, vuelve y lo reafirma. One more time, Jesus comes and reaffirms him. Pedro empieza otra vez a perder la identidad
Y viene Jesús y lo reafirma. And Peter starts to lose his identity, and Jesus comes and Y reaffirms esto him. pasa en diversas ocasiones. And this happens in many occasions. Pedro, cuando viene Jesús, Pedro es un ejemplo perfecto de nosotros. And Peter is a good example of us. Una persona que vio tanta grandeza de Dios, Somebody that saw so much greatness of God. que le cambiaron el nombre de Simón a Pedro, Somebody that his name was changed from Simon to Peter. que Pedro significaba piedra. And Peter meaning rock. Jesús le dice a Pedro, ahora te llamarás Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And Peter tells, and Jesus tells Peter, and your name is Peter, and upon this rock I will build my church. Sobre algo firme. Or on top of something that is firm. Y si vemos por mucho tiempo, lo único que Pedro no fue una persona firme. And if we look, what Peter was not was a firm person. Lo negó, He denied him. se regresó a ser pescador. He went back to being a fisherman. Cuando estaban en la barca y caminó sobre el agua, tuvo temor y se hundió. Whenever he was in the boat and he was walking on water, he was scared and he started to drown. Cuando iban a arrestar a Jesús después de estar caminando 3 años con Jesús, When they were going to go and arrest Jesus, after walking with Jesus for 3 years, viene y le corta la oreja a uno de los oficiales. he came and he cut the ears of an official, Le dice a Jesús que no se debería entregar and he tells a la cruz. Jesus, you shouldn't go to the cross. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. And Jesus says, away from me, Satan. Vemos todas las cosas que cometió Pedro, We see all the things that happened with Peter. pero también lo que vemos a través de estas historias But what we also see through those stories es que en todos estos procesos siempre estuvo Jesús reafirmándolo. is that throughout all this process, Jesus was there reaffirming him. Una de las últimas veces que vemos a Jesús reafirmando a Pedro en persona One of the last times when we see Jesus reaffirming Peter es en Juan 21. is in the book of John 21. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, yo no sabía, o bueno, no lo tenía claro, pero lo de la pesca milagrosa sucede 2 veces con Pedro. I don't know if you knew this, but Jesus doing the miracle with catching the fish, he does it twice with Peter. Lo hace primero la primera vez que se encuentran He does it the first time he meets him, y lo hace la última vez que se encuentran. and he does it the last time he meets him. Cuando se encuentran, dice la Biblia nos cuenta que después de que pasa todo esto de que Jesús es crucificado, The Bible tells us that after Jesus has already been crucified, viene Pedro y vuelve a su antigua identidad. Peter goes back to his old identity. Se le olvidó que lo habían nombrado como pescador de hombres He forgot that he was named a fisher of men, y decide volver a ser pescador de pescados. and he decides to go back fishing fish. La Biblia nos dice que él y los otros, y no solo él, se llevó a los que estaban con él. The Bible says that he didn't just go back alone, but he took the people that were following him. Volvieron a la pesca They went back to fishing. y que cuando estaban pescando estaban en la misma situación. And when they were fishing, they were going through the same situation. No pescaban They wouldn't catch anything. y llega Jesús, se aparece Jesús, ellos sin saber que era Jesús, And Jesus appears, and they didn't know it was Jesus. y les dice, tiren la red a la derecha. And he says, throw your nets to your right. Y Pedro y los otros apóstoles que estaban con él lo hacen. And Peter with the other apostles, they listen to him and they Y do it. sucede el mismo milagro. And the same miracle happened. Vuelve la red a llenarse que no la podían sacar. The same net was filled again and they couldn't bring it in. La Biblia nos dice que Pedro se da cuenta a través de este milagro The Bible says that Peter realized through this miracle que era Jesús that it was Jesus. y que saltó de la barca y fue donde Jesús. And so he jumped the boat and he went running towards Jesus. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en esta historia? And what did Jesus do in that story? Vuelve a reafirmar a Pedro a su identidad en Cristo. He reaffirmed Peter his identity in Christ. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? He asked him, Peter, do you love me? Y Pedro le dice, sí, te amo. And Peter said, Lord, I love you. Pero yo cuando leí esto, yo me puse a pensar, Pedro le había dicho a Jesús que lo amaba hasta el punto de acompañarlo a la muerte. Peter had already told Jesus that he loved him so much that he would die for him. Y después viene y cuando llega el momento de morir con él, But then when the time came to die with him, lo niega. he denied him. Y Jesús viene otra vez y le dice, Pedro, ¿me amas? And Jesus asked him again, Peter, do Y you yo me love me? puse a pensar, Jesús tal vez le estaba diciendo esto, ¿me amas hasta la muerte?
And I was thinking maybe Jesus was asking him, do you love me till death? reafirmando ese amor que Pedro le había dicho tener. Reaffirming that love that Peter said he had. Y Pedro le dice, tú lo conoces, tú lo sabes todo. And Peter said, Lord, you know it all. Y la respuesta de Jesús fue, apacienta mis ovejas. And Jesus' answer was, take care of my sheep. Cumple la identidad que te di. Fulfill the identity I have given you. Te reafirmo la identidad como discípulo. I reaffirm your identity as a disciple. Ve y pesca almas. Go and fish souls. Ve y predica el evangelio. Go preach the gospel. Ve y muere por el evangelio. Go and die for the gospel. Y Pedro entendió And Peter understood. que llegó hasta la muerte por el evangelio. And he died because of the gospel. Ahora, todo esto es para resumir, lo que quiero es decirte que no te olvides quién eres. And what I want to tell you here to conclude is, don't forget who you are. Tú tienes una identidad en Cristo. You have an identity in Christ. Van a venir problemas. Problems will come. Vas a cometer errores. You're going to make Te mistakes. vas a sentir desmotivado. You're going to feel unmotivated. Te vas a sentir que quieres abandonar You're going to esto. feel like you want to quit. Pero recuerda que Cristo te está reafirmando. But remember that Christ is reaffirming you. Ahora, esto es muy importante. Yo creo que casi siempre que me dan la oportunidad de subir, I feel like every time that they give me the opportunity to preach, hago mucho énfasis en leer la palabra, I make an emphasis in reading the word, en memorizar la palabra. in memorizing the word. Porque afortunadamente los apóstoles tenían a Jesús en persona. Because fortunately, the apostles had Jesus present, Pero nosotros tenemos la palabra, but we have the word. tenemos la Biblia, We tenemos have- el Espíritu Santo. We also have the Holy Spirit. ¿Cómo nosotros nos reafirmamos en Cristo? Now, how do we reaffirm in Christ? A través de la palabra. Through the word. Es muy difícil que tú sepas quién eres It's hard for you to know who you are si no sabes quién es tu Padre. if you don't know who your Father is. Si tú en este momento If you in this moment sientes que eres una persona que no está firme, feel that you're a person that's not firm, métete en la palabra. submerge yourself in the word. Didier, justamente creo que fue la semana pasada, que Yes. empezó lo del club de la Biblia, So last week, a Bible reading club was started donde precisamente estamos haciendo esto, Where leer we- la palabra. where we're doing that, just reading the word. Se está leyendo el Evangelio, And we're reading the gospel. que nos habla directamente de quién fue Jesús, And it talks to us about who Jesus qué is, hizo Jesús. what he did. So, te invito a que si tú no te has unido, únete. And I'm inviting you that if you haven't joined, join. Mándele un mensaje a Didier. Send me a message. Únanse a esto porque es la forma, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Join because the Bible says that in the abundance of your heart, your mouth will speak. La Biblia también dice que su pueblo padece por falta de conocimiento. And the Bible also says that his people perish because lack of knowledge. No seamos parte de la gente que padece por falta de conocimiento. And let's not be part of the people that that perish because of the lack of knowledge. Ustedes saben cómo muchas veces para una película o para un programa, muchas veces no queremos spoilers. You know how many times we don't want spoilers for movies or shows? Nosotros queremos ver la película. We want to see the movie. ¿Por qué muchas veces nosotros queremos spoilers de la palabra? But why is it that we want spoilers of the word? ¿Por qué queremos que nos cuenten Why is it that we want people to tell us y no queremos necesariamente vivirlo? and we don't want to live it? Pasar por eso, Go through it, aprenderla, learn it, memorizarla. and memorize it. Seamos personas, tengamos esa disciplina. Let's Te voy a have- pedir que te pongas de pie. Let's have the discipline. You may stand up and give God a round of applause. Y que de hoy, bueno, te voy a pedir que cierres los ojos para que hagamos una pequeña oración. I'm going to ask you to close your eyes so we can do a prayer. Y te voy a pedir que le pidas a Dios que te dé el anhelo, el hambre de leer su palabra, de empaparte, de conocerlo a través de su palabra, que te dé la sabiduría para conocerlo y lo conocemos a través de su palabra. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor Jesús, dándote gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Te damos, Padre Santo, gracias por lo que tú estás haciendo con tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por la identidad que nos has dado como hijos tuyos. Por la identidad, Padre Santo, que nos has dado como discípulos, Padre Santo. Y para ser más discípulos.
por la identidad, Padre Santo, que nos has dado como pescadores de hombres, como pescadores de almas, Padre Santo, para predicar tu evangelio, Señor, para llevar las buenas nuevas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que llenes, Padre Santo, con tu espíritu cada corazón que está aquí. Llena, Padre Santo, con tu espíritu, Padre Santo. Pon ese fuego, pon esa Bendiciones, hambre. familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.